Grabando, listo, estamos grabando. Entonces, forma normal de Greibach. Antes de eso, regresamos un momentico a forma normal de Chomsky, porque hay que hablar de algo que se llama no recursividad. Entonces, encontrar una G y C, a ver si hablan aquí. Listo. En algunas aplicaciones de la forma normal de Chomsky es necesario exigir que la variable inicial S no sea recursiva, ¿sí? O sea, que no aparezca en el cuerpo de ninguna producción. Es decir, si S aparece al lado derecho de alguna producción, se dice que es recursiva, ¿sí? Entonces, algunas aplicaciones exigen que no sea recursiva. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que no sea recursiva? Es muy sencillo, ¿sí? Dada una G y C, se puede construir una equivalente tal que el símbolo inicial no aparezca al lado derecho de la producción. Sí, entonces, bueno, aquí hacen la demostración, pero lo importante acá es, acá tengo S y acá tengo S, ¿sí? Y entonces eso es recursivo, ¿sí? La S es recursiva. Entonces nos toca quitar eso. ¿Cómo se quita? Muy sencillo. Se hace un nuevo estado inicial que llama S, ¿sí? Entonces ya no hay recursión del estado inicial. Claro, solamente del estado inicial. Sí, entonces es una exigencia tal vez de algunas implementaciones de programación que lo hace más sencillo, por ejemplo, sí, donde pueden tener un estado inicial que no puede ser recursivo y todo lo demás podría ser recursivo, pero por una exigencia de ese primer estado inicial, entonces sencillamente se crea un nuevo estado, ¿sí? Entonces eso resuelve el problema. ¿Sí? ¿Queda claro? Es una cosa muy sencilla. ¿Listo? Ok. Ahora, forma normal de Greibach. Número 1. La variable inicial no es recursiva. ¿Ok? Número 2. No tenemos variables inútiles. Número 3. No tenemos producciones lambda, excepto posiblemente el primero. ¿Sí? Y número 4, todas las producciones son de la forma A es una producción simple o A nos da A seguido por variables. ¿Ok? O sea, es todo lo mismo de Chomsky. Es muy parecido, es muy parecido. ¿Ok? Muy parecido, solamente que no tenemos la variable inicial recursiva y todas las producciones son así de esta forma, ¿sí? En Chomsky eran todos o sencillo o ¿cómo era la palabra? Producción doble, ¿sí? Pero en esta tiene todas las producciones en la misma, ¿ok? Existe un procedimiento algorítmico para transformar una G y C en una equivalente a FNG. Para presentar el procedimiento necesitamos algunos resultados preliminares. Entonces, queremos eliminar la recursividad a la izquierda. ¿Qué es la recursividad a la izquierda? Si yo tengo esta producción y la misma producción está a la derecha, ¿sí? Aquí a este lado, entonces, si esta A... ¡wow! Fíjense que esta A está a la izquierda, ¿sí? De todo lo demás, en este caso la W. Sí, eso se llama recursiva a la izquierda. ¿Ok? Tenemos que eliminarlos. ¿Cómo se eliminan? Pues de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, si tenemos A, estas producciones, podemos tener dos tipos de producciones. Las producciones donde existe la recursividad a la izquierda y las demás producciones. ¿Ok? Entonces, y ahí repiten eso, ¿sí? Donde tenemos, esta puede ser terminales o, puede ser terminales o puede ser no terminales, ¿sí? Recuerden que las B's son las no terminales y las
las sigmas son las terminales. Entonces, A y B puede ser o terminal o no terminal. Esto no quiero borrar. Y la única condición es que esta B, que es la segunda parte, no tiene A. ¿Ok? ¿Queda claro? Listo. Entonces, si los tenemos de esta forma, la conversión se hace de la siguiente forma. Entonces, empezamos con A, donde tenemos todas las producciones y todas las producciones con Z. Todas las producciones con Z. ¿Sí? Entonces, aquí son todas las producciones y se repiten todas esas producciones añadiendo Z al final. ¿Listo? Y luego definimos Z, y Z está definido donde son todas estas producciones, ¿sí? Y todas esas producciones con Z. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, A me da todas estas son las que no tienen A, ¿sí? Las que no son recursivas a la izquierda, ¿sí? Además, adicionalmente a esas les voy a agregar la Z, ¿sí? Y la Z va a ser una nueva regla, y esa regla es todas las variables sin la A, ¿sí? Las que tenían la recursividad, ¿sí? Y lo repetimos otra vez con las Z. ¿Ok? Eso elimina la recursividad a la izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, bueno, si tenemos una producción de esta forma, se puede sacar esta B de esta forma, ¿sí? Y eso es equivalente a cada una de estas, ¿sí? Eso es lo que están diciendo. Se puede simular. Entonces, aquí está el teorema. Toda geodesía es equivalente a una gramática en forma normal de Greibach. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, tenemos que enumerar las variables en un orden arbitrario pero fijo durante el procedimiento. S debe ser la variable con orden 1. ¿Listo? 2. Para cada variable A de la gramática original, siguiendo el orden elegido, y hay una forma de escoger ese orden, ahorita miramos, modificar sus producciones de tal manera que el primer símbolo, ¿sí?, sea un terminal o una variable con orden mayor que A. Sí, ahorita veremos qué significa eso. Se usan estos teoremas para lograr eso. Sí, número 3, utilizamos esta lema para modificar las producciones de las variables originales, tal que el primer símbolo del cuerpo sea una terminal. Esto se hace siguiendo el orden inverso de la enumeración que se hizo en 1. ¿Ok? Y por último, utilizar de nuevo lema 4.11.3 para modificar las producciones de las variables nuevas de tal manera que el primer símbolo sea un terminal. Entonces vamos a ver qué significa todo esto con un ejemplo muy sencillo. ¿Listo? Aquí tenemos, ¿dónde está la recursividad a la izquierda? ¿Quién dice las dos? ¿Quién dice la primera? ¿Quién dice la segunda? Ok. Para que sea recursivo a la izquierda, se debe repetir la variable no terminal. Entonces, aquí en la S no tenemos ninguna S a la izquierda, pero aquí la A tenemos esta A la izquierda. Entonces, queremos eliminar esta A. ¿Listo? Entonces, para eliminar eso, ¿qué hacemos? Aquí solamente hay un orden posible, porque S siempre es primero, ¿sí? Entonces, SA es el orden. ¿Listo? Luego miraremos un ejercicio donde hay más variables, más reglas, entonces hay que definir una orden y se explica cómo se define esa orden. Paso 2. En este paso solo hay que eliminar la recursividad a la izquierda de la variable A. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Recuerden. Tomamos A con todas las producciones que no eran recursivas,
¿sí? Y después Z con todas las producciones que eran recursivas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, A con todas las producciones que no son recursivas. Entonces, sería la B, ¿sí? Entonces tendríamos A nos da B o BZ. ¿Listo? Y Z nos daba todas las que eran recursivas, dando la siguiente, ¿verdad? Entonces sería A y AZ. ¿Sí? ¡Chan! ¿Magia? ¿No? ¿Sí entendieron? Pero debe ser eso. Ah, porque estas Porque ahí no hubo nada que hacer. Sí, entonces, pero sigue siendo parte de la gramática. Entonces, otra vez, ¿sí? Para que aprendan a leer y aplicar lo que se lee, ¿sí? Entonces, para quitar la recursividad, estamos observando, ¿ok? Teníamos la regla, A era igual, perdón, nos producía AA o B, ¿correcto? Listo. Entonces, esta es la recursividad a la izquierda. Esta regla está de la forma esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es alfa 1? A, ¿sí? Esta A es alfa 1, ¿sí o no? Bien, ok. Y la otra producción, que es beta 1. B. Beta 1, aquí se refiere a todas las producciones que no tienen recursividad a la izquierda. ¿Sí? Que es esta. Esta no tiene recursividad a la izquierda. ¿Listo? Entonces ahí están refiriéndose a las producciones de una variable A se pueden dividir en dos clases, las que tienen recursividad a la izquierda y las que no tienen recursividad a la izquierda. ¿Listo? Esta producción tiene recursividad a la izquierda. ¿Sí? Entonces es de la forma A. Y esta no tiene recursividad a la izquierda. Entonces A produce B. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué hacemos? Escribimos todas las producciones que son de forma beta, que en este caso son solamente esta B. A me da B y me da BZ. ¿Sí? ¿Sí? Y con Z me da A1, alfa 1. ¿Y cuál es alfa 1? Pues esta A aquí, esta A. O sea, A. Y alfa 1 con Z. Entonces, AZ. ¿Ok? ¿Listo? ¿Puedo pasar? Bueno. Entonces, eso nos da el paso número 2. ¿Ok? Ahora, miramos el paso número 3. El paso número 3, modificar las producciones de tal manera que el primer símbolo del cuerpo de cada producción sea terminal. Se hace en orden inverso de enumeración. Entonces, como el orden era S y A, empezamos con A y después lo hacemos con S. Entonces, ¿cómo se hace con A? A ya está en el orden correcto, ¿sí? A ya tenía inicialmente la B, ¿sí? Entonces A no cambia, ¿sí? Z no tiene terminales, entonces Z tampoco cambia, ¿listo? Entonces ya terminamos con A, no había nada que hacer, y ahora pasamos a S. Entonces S está originalmente de esta forma, ¿sí? Entonces las terminales tienen que pasar al inicio, ¿listo? Entonces, ¿cómo se hace? Esta A se reemplaza con esta, ¿sí? Entonces me da BA
y BZA. ¿Sí? BA y BZA. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Tengo que reemplazar en orden inversa, o sea, empezando con A y después continuando a S, tengo que poner tengo que modificar las producciones originales, tal manera que el primer símbolo de cada producción sea una terminal. ¿Ok? Entonces, acá el primer símbolo no es una terminal. Entonces tengo que sustituir A con el valor que tiene A. ¿Sí? Entonces esto pasa a sustituir acá. ¿Sí? Entonces, teníamos S era igual a AA. ¿Sí? Y esta A tengo que reemplazarla con las producciones que tengo acá. ¿Sí? Entonces me da BA, cuando es esta A la reemplazo con B, ¿sí? Y BZA, cuando esa misma A la reemplazo con BZ. ¿Ok? Entonces eso era todo. ¿Por qué no lo hacemos a la Z? ¿Por qué no lo hacemos a la Z? Porque la Z no era parte del primer ordenamiento que se hizo. ¿Ok? Listo. Último paso 3. Utilizar de nuevo lema para modificar las producciones de las variables nuevas de tal manera que el primer símbolo de cada producción sea un terminal. Bueno, entonces, básicamente, ahora sí cambiamos la de Z. ¿Ok? Entonces, A la tengo que reemplazar con esto. ¿Sí? Y AZ la tengo que reemplazar con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es AZ cuando lo reemplazo? Pues es BZ o BZ y Z. ¿Ok? Que es lo que vemos ahí. ¿Listo? Y ya, está en forma normal de Greibach. Y ya, como si nada. ¿Sí? Pero ven que todas las producciones están de la forma, o empieza con una terminal, o sea, todas empiezan con una terminal, todas las producciones empiezan con terminal. ¿Listo? Y después de eso son todas las no terminales que quieras. Y está en forma normal de Greibach. ¿Ok? ¿Lo intentamos? A ver si ustedes lo tienen. Entonces vamos a intentar la misma porque ahorita la otra que sigue es más complicada. Entonces quiero estar seguro que ustedes tienen esto. ¿Sí? Ok. Entonces, paso 1. Tenemos que seleccionar el orden. ¿Cuál es el orden? El primero siempre es S. Y el siguiente es A. Pues en este caso. ¿Listo? Segundo paso. Segundo paso decía, para cada variable A, ¿sí? Siguiendo bla bla bla, queremos que sea un terminal, una oración. Para lograrlo se usa se tiene que eliminar la recursividad a la izquierda. Ok, vamos a eliminar la recursividad a la izquierda. ¿Dónde está la recursividad a la izquierda? En el de abajo. ¿Cómo se elimina la recursividad a la izquierda? Recuerda, son de dos formas. A está A con alfa 1 o A está con beta. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces, ¿cuál es alfa 1?
Alfa 1 es A. ¿Y cuál es beta 1? Beta 1 es B. ¿Listo? Y ahora, ¿cuál es la forma de eliminar la recursividad? Era A me da B, ¿sí? Y además me da BZ, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan eso? Y la otra es Z me da A y AZ. ¿Sí recuerdan por qué? ¿Quieren revisar otra vez la regla? La regla era, esta era la regla. Esta era la regla. ¿Sí? Entonces, A me da beta 1 y beta 1Z, y Z me da alfa 1 y alfa 1Z. ¿Sí? Listo. Tercer paso, entonces ya estamos al segundo paso. Entonces ahí está el segundo paso. Tercer paso, utilizar la lema para reemplazar para que todos tengan la primera producción sea una terminal. ¿Listo? Entonces, aquí, esta ya tiene una terminal, esta no tiene una terminal. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos A, y entonces, ¿qué nos da? Nos da BA, y nos da BZA. ¿Sí? Está aquí y está aquí. ¿Sí? Reemplazo esta A con cada una de las que tengo ahí. Que tengo es B y tengo BZA. Entonces tengo BA y tengo BZA. ¿Listo? Bueno, y el último paso, utilizar la lema otra vez para que todas tengan una terminal. Entonces la que todavía no tiene terminal es esta, ¿verdad? Entonces vamos a pasar aquí a la 3, ¿listo? Estas están en la forma, estas están en la forma, esta no está en la forma. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Esta A la tengo que sustituir. Y esta A también la tengo que sustituir, ¿verdad? Entonces, al sustituir me da Z, me da B o BZ, ¿verdad? Son estas dos sustituyendo esta. Y ahora con esta también, BZ me da BZ o BZZ. ¿Sí? Pero claro, estas están repetidas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Ok. Ahora vamos a intentarlo con una más complicada. ¿Listo? Entonces, tenemos ahora 4 producciones, S, A, B y C. ¿Listo? Primero que tenemos que escoger el orden, ¿sí? Primero es S. ¿Listo? Ahora, después dicen que el orden lo deben escoger según la complejidad. ¿Ok? La complejidad se refiere a que tenga estas producciones no terminales. Entonces, aquí tenemos 2 reglas con de a 2 no terminales. Entonces, la que sigue es B. ¿Ok? Debería ser la segunda. Es el orden, en el orden. Después, ¿cuál es la que menos complejidad tiene? A. Y por último, C. ¿Ok? Esto es muy parecido a lo que sugirió Lady la clase pasada, donde hablábamos de, bueno, pues se debería hacer al revés,
¿verdad? Al revés, desarrollo esto, después desarrollo esta y después con esa respuesta puedo desarrollar esta y por último desarrollo esta. No sé si te recuerdas que cuando hiciste esa sugerencia. Esa es la razón, ¿ok? Entonces, escogemos esta orden. Ahí tenemos el orden. El orden de variables es SBAC, es adecuado porque el cuerpo de las producciones de B comienza con A y C, ¿sí? Que son variables de orden mayor. ¿Ok? Entonces, lo único que hicimos en el paso 1 fue reordenarlo. ¿Ok? Paso 2. ¿Cuál era el paso 2? Eliminar recursividad. ¿Dónde hay recursividad? Acá nomás. ¿Cómo eliminamos esa recursividad? ¿Cuál es el alfa? Ah. Pero no, eso no es. Vamos a mirar otra vez la regla. El alfa es la que viene, la que está pegado a la recursividad. ¿Sí? Beta es la que está solo. Entonces, beta es la A. Entonces, otra vez. La alfa es B mayúscula, porque es esta. Y la beta es A. Ahora sí lo tenemos. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, ¿y cómo se escriben las nuevas reglas? A me da ¿qué es lo que me daba A? Y Z me da. La miramos otra vez. Aquí está. A me da beta y Z me da alfa, ¿no? Y bueno, no se le olvide beta y beta 1Z y alfa 1Z. ¿Sí? Entonces, A me da beta. En este caso, beta es A. Entonces, A me da A y a Z. Y Z me da B y BZ. ¿Ok? Entonces ahí está el paso 2. ¿Lo observan? ¿Preguntas? ¿Continuamos? ¿Cuál es el paso 3? Ajá. Entonces, queremos eliminar los no terminales siguiendo el orden que definimos en orden inversa. Entonces empezamos con ¿cuál? Con C. C, ¿hay que hacer algo? No, no hay que hacer nada. ¿Quién sigue? A. A, tampoco hay que hacer nada. ¿Listo? Ya están en la forma correcta. Sigue B. Tenemos que arreglar esto y esto. ¿Sí? Entonces, empecemos con esta. ¿Cómo lo arreglamos? Reemplazamos el A. ¿Sí? Entonces, beta me da AA y AZA. ¿Listo? Y corregimos la C. C me da AB o BB. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sigue?
Ah, y obviamente por aquí tenemos A. Dime. Aquí. AB y BB. AB y BB. AB y BB. La C. Tenemos que reemplazar todas las no terminales a la izquierda, porque todas las producciones deben empezar con una no terminal. ¿Listo? Entonces ahí ya no terminal, no terminal, no terminal, no terminal, no terminal. ¿Sí? Listo. Ya hicimos la B, entonces ¿cuál hacemos? La última que falta, la S, ¿verdad? Entonces tenemos que reemplazar esta, ¿sí? Que sigue siendo acá, entonces nos da AB y AZB, ¿sí? Y tenemos que reemplazar la B con esta B, no con esta B, esta ya no es válido. Entonces, ¿qué nos da? Nos da AAC, AZAC, ABC, BBC y AC. ¿Sí? Vale. Otra vez entonces. Te perdiste en esta última, pero esta está bien. Ok, listo. Entonces. Entonces, esta es mi B. Entonces vamos a mirar esta B. ¿Sí? A, Z, A, B, D, B, B y A. Esta es la B correcta, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que reemplazar la producción. S me da AB. Entonces, ¿qué sería la nueva producción? Tengo que reemplazar A con A. ¿Sí? Entonces, con la primera A me da AB. Y con la segunda me da AZB. ¿Sí o no? Y ya terminamos con arreglando esta. Ya esta está arreglada. Ahora tengo que arreglar esta. Tengo que reemplazar B. Pero no este B, sino este B. De abajo. Este B. ¿Listo? Entonces, empiezo con esta. Me da AAC. La siguiente me da AZAC. ¿Sí? Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. ¿Sí? Y entonces ahí las observamos. ¿Sí? Esta de acá es esta. 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 Y esta última es esta. ¿Ok? Ese fue el paso 3. Paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Todas deben terminar, todas deben empezar con una terminal. ¿Esta hay que modificarle algo a la S? No, solo la Z. Todas, si hicimos bien el paso 3, entonces solamente nos falta arreglar la Z. ¿Cómo arreglamos la Z? Reemplazamos B, nos da todo esto, y reemplazamos B con Z, entonces estas se duplican pero con Z al final. ¿Me tengo que regresar?
Bueno, va a pausar el video en este momento. Entonces, el último paso era, tenemos que arreglar esta Z, ¿sí? Para que cumpla con forma normal de Greibach, tenemos que reemplazar esas no terminales con todo lo que está aquí. Entonces, esta vez se reemplaza con todo esto, y esta vez se reemplaza con todo esto, y nos da todas estas producciones. ¿Ok? Y entonces está en forma normal de Greibach. Entonces, tenemos, esto fue, si miramos aquí al inicio, esto fue sí, esto fue una gramática relativamente sencilla, ¿sí? Y al final tenemos todas estas producciones. Entonces esto es algo que no lo queremos hacer a mano. Sí, esto es algo que debería ser programado para que genere eso. Y entonces aquí en el siguiente dice, este siguiente ejemplo ilustra que esto es muy complicado. no que es muy complicado, que da lugar a docenas de producciones. Entonces tenemos aquí una muy sencilla. ¿Listo? Orden de las variables S, A, B, C. ¿Ok? Entonces, este es el menos complejo, después sigue este, pues de hecho estas dos son de la misma complejidad. ¿Sí? Y después sigue esta y después esta. ¿Ok? Entonces, paso 1, definimos orden. Paso 2, ¿cuál es el paso 2? No, depende de la complejidad. Del más complejo, entonces siempre se empieza con ese, y después el más complejo, y después el menos complejo y menos complejo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Segundo paso. Recursividad. ¿Cuáles tienen recursividad? Solo A. Sí, solamente A. O sea, recursividad a la izquierda. Sí, porque obviamente las otras tienen recursividad también, sí, pero no es a la izquierda. Ok, entonces, ¿cómo arreglamos la recursividad? Entonces, ¿cuál es mi alfa? Es B. ¿Sí? ¿Y cuál es mi beta? Es A. Ok, ¿y cuáles son mis nuevas reglas? Me da A y AZ. ¿Sí? Además que creo que toca incluir estas también. Sí, entonces CB y A. No, pero ya tengo A. Listo, y Z. ¿Qué me da Z? ¿Listo? Ok, entonces vamos a mirar. Paso 2. Entonces, el paso 2, tenemos CB, que es esta, ¿no? Que es esta. Y tenemos A, AZ. Y hay que hacer CBZ. ¿Por qué? Porque esto era alfa 2. ¿Será? Alfa 2 es CB. ¿Listo? Después, Z nos da B y BZ. Pero no, entonces, ¿por qué no nos dio? Perdón, entonces esto es beta 2. Es CB. ¿Listo? ¿Quién llegó? ¿Quién es? Wilson. Mira, pongo pausa. Continuando. Aquí el punto es
ya tenemos el paso 2. Se elimina la recursividad a la izquierda. Y ya mira cómo todas las producciones que se tienen. ¿Sí? Solamente el paso 2. Para el paso 3, ya se rindieron. ¿Ok? 14 producciones, 6 producciones, 6 producciones. Y eso es solamente en el paso 3. ¿Ok? Para el paso 4, aquí tenemos 15 producciones. 15 producciones. ¿Sí? Sí, no creo que va a haber ninguna pregunta en el parcial tan fea. Pero entonces terminamos con 139 producciones. La original tenía 8 producciones. ¿Ok? Entonces no es algo que queremos hacer a mano, ¿sí? Es algo que se usa un programa para seguir el algoritmo y ya. ¿Ok? Igual yo no creo que ustedes estarán diseñando compiladores o algo parecido y tengan que usar forma normal de Greifach, ¿sí? Y si sí, pues busquen ya la librería que implementa forma normal de Greifach. Sí, eso seguro que está. ¿Ok? Pero entienden el concepto. ¿Listo? Perfecto. Ok. Lema de bombeo, vamos, como dije, no hay preguntas sobre esto, entonces vamos a brincar, pero esa es la misma idea, ¿sí? Es un poquito más extenso, pero la idea es lo mismo, ¿sí? Aquí está U, en vez de U, V y W también tenemos, bueno, VX, adicionamos algunas más, ¿sí? Para la lema de bombeo. Pero la idea es lo mismo, se bombea y al bombear, si no está en el lenguaje, entonces no es regular. Sí, esa es la idea. Ok, propiedades de clausura de los LIC. Entonces ya hemos visto que los lenguajes regulares son cerrados, bajo concatenación, estrella y todas las operaciones. Los LIC poseen propiedades de clausura mucho más restringidas. Entonces, son cerradas bajo unión, concatenación y estrella de Kleene. ¿Ok? Pero en general no son cerradas para intersección, complementos ni diferencias. ¿Qué significa que no son cerradas? Entonces, si una es regular, no puedes decirse que si L1 es regular, intersección L2 es irregular, entonces el resultado va a también ser regular. ¿Sí? No se puede decir eso con intersección, complementos y diferencias, pero sí se puede decirlo con unión, concatenación y estrella de Kleene. ¿Ok? Bueno, entonces miremos aquí. La colección de los lenguajes independientes del contexto es cerrada para las operaciones unión, concatenación y estrella. Es decir, si yo tengo dos gramáticas, tal que la primera me da este lenguaje y la segunda me da este lenguaje, se puede construir una gramática que genere los dos lenguajes. ¿Ok? Y también, o sea, la unión, la concatenación y la estrella de Kleene. Bueno, para demostrar, entonces, para construir la unión de dos lenguajes, introducimos una nueva variable S, la variable inicial de G, junto con las producciones S da S1 y S da S2. ¿Sí? Entonces, introducimos una nueva variable inicial que genera las variables iniciales de cada gramática. ¿Sí? Ok, las producciones de cada una se mantienen, ¿sí? Entonces, concretamente, las producciones de G1, las producciones de G, el nuevo estado inicial, ¿sí? Entonces, todo eso es la primera parte. Sí, el alfabeto sigue igual, el estado inicial es S, y las producciones son las producciones de la primera unidas con las producciones de la segunda, unidas con las dos producciones que introducimos. ¿Ok? Entonces, ahí está todo. Eso es todo para la unión.
¿Sí? También sirve para la concatenación y la estrella de Kleene. Esquemáticamente tenemos, este es nuestro estado inicial que nos lleva al estado inicial de G1 o al estado inicial de G2. ¿Sí? Y eso es todo. El alfabeto sigue igual, ¿sí? El alfabeto de los no terminales ya es estas uniones. Y las producciones pues son la unión de las producciones más estas dos que introducimos. Ok, eso es todo para la unión. Muy sencillo. ¿Sí? Entonces claramente el lenguaje de G es la unión del primero y del segundo. Ok. Para hacer la concatenación se construye similarmente. ¿Sí? Entonces tenemos el lenguaje L1 y el L2. Entonces el nuevo inicial es ese, ¿sí? Y en ese ahí está la concatenación, S1 y S2, ¿sí? Y todo lo demás se mantiene igual excepto una nueva producción que fue la que introducimos, ¿sí? Breve. ¿Qué pasó? ¿Lo usé mal? Y la estrella de Kleene, ¿ok? No estamos introduciendo ninguna nuevas no terminales, porque es estrella de Kleene. No introducimos esto. Seguimos introduciendo un nuevo estado inicial, donde ese estado inicial es S1 o lambda. ¿Sí? Eso me da la concatenación. ¿Alguien tocó? No, ¿verdad? Me lo imaginé. Ok. ¿Sí? Entonces, y entonces se agrega esta regla y esta regla. ¿Listo? Y eso es la concatenación. Entonces, perdón, la estrella Kleene. ¿Sí? Entonces, ya saben hacer la unión, la concatenación y la estrella Kleene de cualquier lenguaje independiente del contexto. ¿Listo? Ok. Entonces, utilizar la construcción del teorema para encontrar una gramática independiente del contexto que genera el lenguaje L1, L2 estrella, donde L1 es AB o BA estrella y L2 es A a la I, B a la I con I mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, hagámosle. Yo pongo pausa en el video y ustedes me muestran hasta dónde saben llegar. Otra vez. Entonces, la explicación. Entonces, si yo quiero hacer una unión de dos lenguajes, lo único que tengo que hacer es introducir un nuevo estado inicial y las reglas de que de este estado inicial puedo ir o a S1 que pertenece al lenguaje 1 o a S2 que pertenece al lenguaje 2. ¿Sí? Entonces lo único que hago es introduzco esta nueva producción, esa es la unión, ¿sí? Y ajusto mis estados iniciales y todo lo demás es igual. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice aquí arriba, porque recuerden, una gramática, ¿cómo se define una gramática? Los estados no terminales, los alfabetos, los terminales, ¿sí? El estado inicial y las producciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que hicimos? Unimos los vocabularios, agregamos una S. Eso es para esto, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Ahí, ¿cómo quito eso? Listo. Esto no cambia, esto es un nuevo estado inicial, ¿sí? Y estas son las producciones del lenguaje 1, las producciones del lenguaje 2 y las producciones que acabamos de agregar. Eso es todo lo que está diciendo. Y esa es la nueva gramática. ¿Ok? Pero entonces, ¿queda claro cómo hacer la unión? ¿Listo? ¿Cómo se hace la concatenación? Solamente hay que agregar una nueva regla donde está la concatenación y ajustamos los estados iniciales de cada lenguaje. Y ahí está la concatenación. ¿Cómo se hace la estrella Kleene? ¿Cómo se hace la estrella Kleene? Solamente se agrega una nueva
de hecho, no es un nuevo estado inicial, porque es ese mismo estado inicial, puede quedarse como S1, y aquí se hace la estrella, ¿sí? Y aquí se termina la recursión de la estrella. Eso es todo, ¿sí? Y todo lo demás es igual. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Ahí está la solución. ¡Pam! Ah, incluso esta era más sencilla que la que sacamos, creo. Bueno, ya la borré. Ah, no es... Ah, no, ellos hicieron aquí, bueno, lo que están haciendo es, primero vamos a hacer Sí. Bueno, ya está simplificado. ¿Listo? Esta es la segunda y ahí está la combinación. ¿Ok? Listo, teorema La colección de los lenguajes independientes del contexto no es cerrado para las siguientes operaciones: intersección, complemento, diferencia. Listo, demostración. La intersección de los lenguajes puede ser un lenguaje que no es un lenguaje independiente del contexto. Considérense como ejemplo los lenguajes. Entonces, L1 es este lenguaje y L2 es este lenguaje. ¿Ok? No especifican que I no puede ser igual a J, ¿sí? No se dice que hay esta restricción, no se dice eso. O sea que I podría ser igual a J. ¿Ok? En ese caso, ¿qué pasa cuando yo hago intersección L1, L2? ¿Qué hago? Hay casos donde I es diferente que J, ¿sí? I es diferente que J, pero también hay casos cuando I es igual a J, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a dar de resultado la intersección de L1 y L2? Me podría dar A a la I, B a la I, C a la I. Sí, porque los dos tienen ese mismo caso. Tanto L1 como L2 son L y C porque son generados de la gramática esta respectivamente. Pero cuando se hace la intersección me puede dar A a la 1, B a la 1, C a la 1, que no es un L y C según lo que se mostró usando el lema de bombeo. ¿Será que sí vamos a tener que hablar del lema de bombeo el viernes? Es posible. Revisen sección 412. ¿Ok? Pero entonces, me causa curiosidad cómo sacaron la intersección. O sea, yo puedo decir que es A a la I, B a la I, C a la I, porque pues se analiza, ¿sí? Pero ellos, ¿cómo lo sacaron? ¿Cómo sacaron la intersección? Tal vez lo muestran en lema de bombeo. Tengo que mirar, tengo que revisarlo. Bueno, números. ¿Ya finish? Really? Oh my God. Sí, son las 8. Ok. Y falta algoritmos de decisión para la gramática independiente del contexto. Listo. Entonces, la próxima clase miramos lema de bombeo. ¿Ok? Y terminamos con también algoritmos de decisión para gramáticas independientes del contexto. Ok.